Muy bonito el desfile del 20 de noviembre y todo, pero Francisco I. Madero es mucho más que un señor bigotón de los billetes de a 1000. Él te regaló la democracia, así que mínimo regálale un minuto. Sé que es difícil, pero imagínate a México gobernado por el mismo grupo durante décadas. Por más de 30 años, Porfirio Díaz y sus cuates no soltaban el poder y fingían que había democracia, pero todos sabían que las elecciones eran un montaje, porque siempre ganaba el mismito grupo. Y cualquiera que se quejara terminaba bien tieso. La prensa estaba controlada, los amigos del régimen estaban felices, los pobres eran cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricardos. Esa es la entrada de Francisco I. Madero, quien era cero pobre, y de hecho era un señor fresa, hacendado, whitexican, con lana y con varios depas. Así que no tenía necesidad de andar defendiendo la voluntad de los pobres. Pero como era medio chairo revoltoso, escribió un libro sobre democracia y junto con sus reales fundó el partido antirreeleccionista. Obviamente eso no le gustó a don Porfi y ordenó que metieran a Francisco a la cárcel. Pero no contaban con la astucia de Madero y aplicó fuga. Y entonces se convirtió en enemigo del régimen. Así que para que valiera la pena la funa, pues de una vez organizó una batalla para levantarse en armas contra Porfirio Díaz. Todo esto ocurrió un 20 de noviembre de 1910, iniciando la Revolución Mexicana. Después de muchísimos balazos y muertos, miles de valientes mexicanos terminaron con la dictadura de Porfirio Díaz. Y cuando por fin llegan las primeras elecciones reales de 1911, resulta que el candidato Francisco I. Madero ganó con el 99% de los votos, así como Wendy en la casa de los famosos. Por primera vez los mexicanos sintieron que su voto sí contaba, y fue cuando se hizo una famosa frase: no era "es un honor estar con Pancho hoy", sino "sufragio efectivo, no reelección". Pero justo cuando parecía que México por fin tenía un camino democrático, empezó un complot, porque los que estaban enojadísimos con el nuevo gobierno de Madero no eran millones de mexicanos en la calle, sino un grupito de élite que no quería dejar el poder. Empresarios, militares, políticos conservadores y extranjeros. Todos ellos se decían muy defensores de la democracia, pero también decían que la mayoría de tontos votó mal y que solo ellos podían arreglarlo. Este golpe de estado para quitarle el poder a Madero no se dio con antorchas en las calles, sino con elegante champaña en la embajada de Estados Unidos en México, donde los riquillos, poderosos y gringos organizaron todo para traicionar, derrocar y asesinar al presidente Madero. El embajador gringo Wilson se encargó de decirle al gobierno de Estados Unidos que Madero era un peligro para México. Y entonces empezó la decena trágica, o sea, 10 días con guerra en las calles donde murieron miles de ciudadanos y militares leales al presidente Madero, quien finalmente fue capturado y cobardemente asesinado. A Francisco I. Madero le advirtieron que había políticos mexicanos planeando ayudar a los gringos, pero Madero no hizo caso. ¿Cuál fue su error? Suponer que nadie podía ser tan vendepatrias como para traicionar a su propio país. Afortunadamente, esas cosas ya no pasan.